Hola, hoy les quiero contar una de las mejores historias que tengo y es la vida de mi mejor amigo. Antes de empezar les voy a dar un poco de contexto. Yo entré a la universidad en el 2016, pero yo entré a una universidad que estaba en otro estado del que yo vivía. Entonces, cuando yo llegué a este nuevo estado, fue muy complicado para mí como adaptarme, a pesar de que vivía con mi hermano, pues me costaba mucho hacer amigos o no sé, cómo socializar, era demasiado difícil para mí. Entonces, todos estos meses que yo entré en agosto, fue muy complicado, casi no hablaba con nadie, no salía de mi departamento. Y a pesar de que salía mucho con mi hermano y convivía con él, pues él también tenía pues sus amigos y salía con ellos. Entonces, a pesar de que sí salía con él, pues tampoco lo veía mucho o estábamos mucho tiempo juntos. Entonces, ya por octubre yo me empecé a sentir muy triste, empecé a sentir que no encajaba, no me llevaba pues con nadie, yo ya veía que todos tenían como sus grupitos súper bien armados y salían y no sé, como convivían mucho. Y la verdad era un poco complicado para mí porque tampoco era como que yo tuviera tanto dinero como para salir a los lugares que ellos querían. Y también era complicado para mí pues llevarme bien con ellos ya que teníamos como diferentes opiniones, ellos eran no sé, como muy extrovertidos y querían ir a muchos lugares y la verdad es que yo prefería pues no sé, tener más pláticas y cosas así, entonces chocábamos un poco como en lo que queríamos y todo eso. Y bueno, el punto es que yo no me sentía como muy cómoda y la verdad me estaba empezando a sentir muy triste. Entonces una vez que fui a visitar a mi mamá al estado de donde yo vivía, eh, pues se me ocurrió, la verdad, adoptar a un gatito. Esto pasó porque más bien, donde yo entrenaba, cerca de ahí había como un refugio, clínica de animales, algo así, y había una señora que me dijo que tenía un gatito que la madre no lo quería, no lo había aceptado y no lo estaba alimentando y también como que sus hermanos no lo estaban aceptando muy bien. Entonces me dijo que si no quería adoptarlo. Y la verdad es que se me rompió el corazón con esa historia y dije, pues sí, la verdad yo me siento sola, creo que sí necesito como un compañero y sería muy buena idea adoptarlo. Y le dije que me esperara. Esto pasó un sábado, entonces le dije que me esperara. Intenté todo el domingo convencer a mi mamá, pero mi mamá de plano no quería, me decía que qué iba a hacer con un gato. También mi hermano como que no quería, decía que en nuestro departamento no se aceptaban animales y todo eso. Y la verdad es que yo lo entendía, pero me valió un poco y decidí decirle que sí a la señora y el domingo le dije a mi hermana que me acompañara a este lugar donde lo iba a recoger y total, ya fuimos y yo venía manejando, entonces yo no me pude bajar, pero se bajó mi hermana y me dijo que de hecho la señora tenía una cajita con dos gatitos y que mi hermana agarró uno y fue cuando se subió. La señora no me dijo a mí que pues eran dos gatitos, entonces dudé un poco de su historia, pero bueno, el punto es que así llegó a mi vida este bello ser. Mi hermana me dijo que había escogido a ese porque la señora le había dicho que el que a mí me había contado era ese. Entonces esa fue la razón por la que creo que lo escogió. La verdad no sé muy bien por qué escogió a ese gatito en específico, pero de verdad que fue la mejor elección de su vida. Y bueno, el punto es que ya desde ese momento yo sentí súper feliz, me sentí como súper conectada desde el instante con él. Fue una cosa muy bonita. Y eso fue un domingo como a las 6 de la noche, entonces ya toda la tarde estuve con él, todo lo que restó del día, y al día siguiente, el lunes en la madrugada, nos íbamos a ir al estado donde estaba estudiando en la universidad. Entonces ya íbamos en el camino y la verdad mi hermano iba como sacado de onda, como que no le pareció mucho la idea, pero no me dijo nada. Y llegamos a nuestro departamento, yo rápido le acondicioné todo porque como les comento esto fue un fin de semana en el que yo no estaba pues en mi departamento, entonces en cuanto llegué fui, compré arena, croquetas, pues todo lo necesario para que él estuviera bien. Le hice le hice como una tipo hábitat, no sé cómo decirlo, como que le acomodé para que tuviera su camita y su comidita y su arenita. Pero él o sea, desde el primer momento en el que llegó a mi departamento, se hizo dueño de mi cama. La aprovechó y no, nunca la quiso dejar, jamás se acostó en la camita que yo le hice. Pero la verdad es que no me importó, disfrutaba mucho estar con él. Y bueno, en cuanto al nombre, la verdad es que no era muy buena poniendo nombres.
Y en ese tiempo yo estaba como obsesionada con Juego de Tronos y le quería poner como Snow o Ghost o Stark, pero la verdad como que sentía que no le quedaba y ya sé que esto va a sonar súper tonto, pero se me ocurrió ponerle Lani de Lannister, pero tampoco le quedaba, entonces todos le decíamos Lani, pero como que Lani no encajaba y entonces mi mamá también se confundía mucho y le decía Lenny, y como que no encajaba su nombre, y no sé cómo eso se volvió en Leo y quedó como Leonardo su nombre. Ya sé que no fue el mejor nombre de la vida, pero bueno, más bien no fue la mejor forma de llegar a su nombre, pero pues así se llamaba. Entonces ya, la verdad es que desde el momento en el que él llegó a mi vida, todo se volvió súper feliz. Yo pasaba demasiado tiempo con él porque yo llegaba de la universidad y me quedaba con él, cocinaba y él se subía a la silla. La verdad es que él desde muy chiquito era muy juguetón. Le gustaba mucho, no sé, como las bolsas, tapas, botellas. Era súper juguetón, o sea, le encantaba jugar con lo que fuera. Y a mí eso me gustaba mucho porque de verdad pasábamos tanto tiempo juntos que hasta sentía que lo conocía, sabía qué sobre de comida era su favorito, lo que le gustaba hacer o lo que no, cuando quería jugar o cuando no quería jugar. Y era muy tierno conmigo. De hecho, también mi hermano poco a poco lo fue aceptando y mi hermano también quedó súper encantado con él. De hecho, luego llegaba yo, no sé, un poco tarde y mi hermano estaba en su cuarto y le decía, oye, ¿tienes a Leo? Y me decía, sí, abre la puerta. Y abrí la puerta y salía mi gatito. Mi gatito siempre fue de esos gatos que parecía como perrito porque escuchaba que ibas a llegar y luego iba y rascaba la puerta de la entrada o te esperaba en la entrada. Era muy tierno, siempre se paraba a recibirte. Y bueno, durante ese tiempo, la verdad es que se empezó a poner muy mal. Había días en los que tenía diarrea, convulsiones, cosas así. Yo siempre lo llevé al veterinario porque pensaba que eran parásitos o que tenía algún problema, pero el veterinario me decía que no había ningún problema. Con el tiempo, pues él fue creciendo, sin embargo, pues sí, cuando yo lo adopté era un gato muy descuidado, estaba en los huesos, tenía muy poquito pelo y no sé si estaba, por ejemplo, su naricita siempre sonaba muy duro y yo le preguntaba al veterinario qué era eso y me decía que tenía la nariz tapada por moquitos o lo que fuera, pero no, nunca se le quitó. De hecho, cuando yo lo acariciaba sonaba súper fuerte y le pusimos motor de lancha porque de verdad sonaba como un motor de lancha cada vez que lo acariciábamos. Pero pues el veterinario me decía que era normal, que era porque esta zona era muy fría y no sé qué. Y creo que aquí yo cometí un error, que fue no ir con otro veterinario. La verdad es que sí me arrepiento un poco, porque no es que le eche la culpa a este veterinario, ni mucho menos, pero sí sentí que no me daba, no sé, como los medicamentos correctos o específicos. Y ahorita, pues más adelante de la historia, van a como que saber por qué pienso esto. Bueno, el punto es que la verdad con el tiempo nos hicimos muy afectos, viajaba mucho con él, nos íbamos en carro y toda mi familia lo amaba, era muy cariñoso, también era muy, muy enojón, era medio arisco, pero no sé, era como de las dos formas, cariñoso y enojón, entonces eso era medio raro pero divertido. Y el vínculo que siento que formé con él era muy especial. Luego él estaba abajo y yo le hablaba y se escuchaba cómo corrían sus patitas por las escaleras para subir a verme. Siempre estaba conmigo. De hecho, nos peleábamos como por él para ver con quién se iba a quedar a dormir porque de verdad toda mi familia lo quería mucho. Era un gatito muy amado. Todos lo apreciábamos demasiado. Pues ni se diga conmigo, yo de verdad lo amé mucho. Y bueno, el punto es que él, pues, ya falleció el 12 de diciembre del 2021 y él falleció por un problema pulmonar, sus pulmoncitos ya no aguantaron más, lo intenté llevar pues al veterinario, pero pues no se logró. Todo esto pues viene siendo arrastrado desde que él estaba bebé, pues por todo lo que sufrió, todo eso, todas esas consecuencias pues llevaron a que cuando ya tuviera una edad más adulta y en épocas frías, sus pulmones colapsaran, que de hecho esta como enfermedad también le pasó a otro gatito que conocí y al parecer, no sé bien, pero creo que es medio común que eso le pase a los gatos, que no sé, el clima les afecte, entonces pues eso le pasó y la verdad es que
no sé cómo decirte, pero no quiero culpar a nadie, pero sí sentía un poco de responsabilidad de mi parte porque pues yo sabía que él estaba mal y no se estaba atendiendo como yo pensaba que era la mejor forma, pero también yo decía, bueno, pues él es el experto, quizás él es el que sabe, y nunca voy a saber si de verdad él hizo todo lo necesario o si sí faltó. Y también cuando, bueno, él falleció cuando yo lo llevé al veterinario y cuando estábamos ahí, estaba a punto de pasar a revisión, pero pues ya no aguantó, empezó a respirar súper feo y pues casi murió en mis brazos. La verdad esta parte preferiría como omitirla porque sí está un poco fuerte para mí, pero el punto es que intentaron hacer todo lo posible y ya no se logró. Él pues ya no había aguantado. Y creo que en esta parte también siento como feo que, no sé, a veces no tienen en cuenta que una mascota para uno no es como una mascota. Él no era una mascota para mí. Él era mi mejor amigo, era parte de mi vida, era parte de mi círculo social. Todos mis amigos lo conocieron, mi novio también lo conoció, toda mi familia. Entonces no era como solo una mascota y ya era de verdad alguien muy especial para mí. Yo lo consideraba mi mejor amigo. Y que tuvieran tan poca empatía en el hospital, pues sí fue muy duro para mí, porque prácticamente en ese momento me culparon de que no llegué antes, lo cual pues sí sentí feo porque pues si yo no había llegado antes era porque no tenía los medios ni el recurso, pero pues no sé, fue muy feo que me culparan. Digo, no estaba como en mi mejor momento, acababa de perder a mi mejor amigo y que fuera como de, bueno, ya falleció, lo vamos a cremar, pero pues fue tu culpa y necesitamos que firmes que fue tu culpa. Y yo sé que esto quizás es en términos o temas legales o lo que sea, para que no los culpe de negligencia ni mucho menos, pero sí creo que, no sé, debido a la situación debieron de haber tenido un poco más como de empatía, pero bueno, el punto es que así fue como perdí a mi mejor amigo. La verdad es que fue muy duro. Yo había vivido desde el 2016 hasta esa fecha con él. Todos los días de mi vida los pasé a su lado. Creo que máximo me separé de él como una semana. La verdad es que yo siempre intenté viajar con él, siempre intenté estar con él porque pues él fue, no sé cómo decirlo, él fue una luz que me acompañó en el camino más oscuro de mi vida y me ayudó a salir de tristezas. Fue mi compañero demasiado tiempo. Fue quizás el único que me escuchó cuando lo necesité. Y la verdad es que pues siempre lo quiero recordar así, con amor. Y por eso quería traerles esta historia, porque siento que él, o sea, me gustaría recordarlo como él fue. Fue un gato muy divertido, hacía muchas cosas graciosas. Casi siempre me hacía reír, siempre quería estar conmigo. A la fecha, casi siempre que cuento esta historia, digo que yo no lo rescaté a él, sino él me rescató a mí. Y es que esa es la verdad. Él fue, no sé, lo que yo necesitaba en ese momento. Y yo sí creo que él me rescató a mí más de lo que yo hice por él, porque a pesar de que él estaba muy malito y costó mucho sacarlo adelante por sus enfermedades y todo, fue un gato muy amoroso, fue un gato muy juguetón, fue un gato muy divertido y fue un gato que de verdad yo sentía que me amaba y obviamente yo lo amé como a ninguno otro en esta vida. Era un muy buen compañero. Él siempre llegaba y no sé, como que te hacía sentir confortable, te hacía sentir feliz, te hacía sentir querido. Y esto era muy raro. Yo nunca había tenido gatos. Él fue pues el primer gato que tuve, pero la mayoría de personas me decían que no les gustaban porque eran ariscos, que eran muy gruñones, que eran agresivos, y la verdad es que nada que ver. Es cierto que es muy difícil tener un gato porque, pues no sé, cuando juegas con ellos sí te llegan a rasguñar o incluso morder. Y a veces me decían como, oye, no manches, ya, no sé, está jugando muy agresivo, cosas así.
y había personas que quizás en un tono muy grosero me decían, ay, tu gato solo muerde y te deja lastimada, ¿para qué quieres eso? Y yo les decía que prefería eso porque cuando no estuviera sabía que me iba a doler más el hecho de no tenerlo que de una mordida, y así es. De verdad no saben lo que yo daría, pues quizás por verlo una vez más. Y a pesar de que sí, en efecto, dolían mucho sus mordidas aún jugando o cuando sí se enojaba, créanme que nada duele más que haberlo perdido. Haberlo perdido fue la peor cosa en mi vida. Y también quería contarles esto porque si tú estás atravesando por un duelo que perdiste a tu mascota o cosas así, déjame decirte que no tienes por qué sentirte mal de llorar por un gatito, un perrito o cualquier otro animalito que sea. El dolor que tú sientes es muy genuino porque con él pasaste mucho tiempo, o aunque pases muy poco tiempo, hay conexiones que no puedo explicar, pero yo sí sentí una conexión muy fuerte con él. Sentí que él me entendía, sentía que él entendía lo que yo estaba viviendo y me ayudaba. Yo no sé cómo decirlo, pero a veces me sentía muy triste y él iba y se me echaba, incluso si yo me ponía a llorar, él siempre iba y como que se acostaba al lado de mí, me empezaba a ronronear y yo sentía que lo hacía para que yo no llorara o para que me hiciera sentir feliz, no sé. Quería traer esta historia porque a mí sí me dijeron muchas personas que los gatos no eran buenos, que los gatos eran malos, que rasguñaban, que mordían y todo eso. Y quería dejar esto, pues no sé, como para ustedes en caso de que quieran adoptar un gatito o que alguien tenga un gatito, cosas así. Hay que darles una oportunidad, son seres muy lindos. Bueno, espero de verdad les haya gustado mucho esta historia. Era una historia muy personal que quería compartirles. No sé por qué a veces creemos que los gatos son de una forma y la verdad es que yo no creo que sean así. Leo me cambió totalmente mi perspectiva de cómo son los gatos. Incluso mi familia ahorita a la fecha ha tenido 2 gatos. Uno ya también ya falleció, pero era la cosa más linda del mundo, era súper tierno. Y el otro pues allá está y también es un poquito enojoncito porque ya está viejito, pero es la cosa más tierna del universo. Y también creo que es importante darle esa oportunidad a gatitos que no la tienen. Bueno, en general a cualquier animalito que esté pasando un momento como feo. En este caso, como les digo, yo pensaba que yo estaba rescatando a Leo, pero al final del día fue él el que me rescató. Y bueno, espero les haya gustado mucho este video. Gracias por verlo.